Bienvenido, Matías. Hola, hola, buenas tardes. No. Matías, hoy vamos, se escucha bien, ¿cierto? Sí, Sí, Ya. sí, La por aquí lección sí. 13. Vamos a ver la lección 13 hoy, que habla de los deberes y derechos, o derechos y responsabilidades de los miembros de la iglesia. Ustedes están siendo preparados para ser miembros de la iglesia. Y vamos a hablar primeramente, ¿qué derecho tiene un miembro? Un miembro tiene el derecho de participar en las asambleas que se realizan en la iglesia, asambleas con los miembros, donde se toman decisiones y los miembros tienen derecho a voz y voto. Si algo no les gusta, pueden levantar la mano y opinar y decirlo. Si quieren proponer algo, pedir algo que les gustaría que la iglesia hiciese, también pueden levantar la mano y proponerlo. Esos son los beneficios, los derechos que tiene un miembro. Un miembro también tiene el derecho de ser elegido para algún cargo de la iglesia, ya sea como oficiales o no oficiales. ¿Qué son los cargos oficiales? ¿Qué son los oficiales de la iglesia? Son los presbíteros y los diáconos. Como ya les he mencionado, los presbíteros tienen la función de gobernar la iglesia y los diáconos son los que trabajan principalmente en ayudas sociales. En nuestra iglesia también están a cargo de organizar la cena, el día que hay cena, preparar la cena. También colaboran fuertemente con lo que el desayuno el día domingo y llevar alimentos a los hermanos que están necesitados y visitar a los enfermos. Es un trabajo que hago en conjunto entre mi persona y los diáconos. Estamos toda la semana visitando gente. Ustedes pueden ser, al ser miembros, elegidos como presbíteros o diáconos y también pueden ser elegidos como directores de departamento de mujeres, de hombres, de jóvenes, o ser nombrado como jefe de la alabanza, por ejemplo, grupo de alabanza. Y además se les puede pedir que den devocionales o lo que sea, se les puede pedir que prediquen o que enseñen. Eso va a depender del pastor si les pide o no una función como esa. Lo más común es que cuando recién como miembro parten dando devocionales los días domingos en la mañana y pueden dirigir el culto, pueden realizar todas las funciones que se les pida, que el consistorio les pida. Ahora, pueden ser elegidos a cargos, pero no sin antes cumplir un año como miembro. En el libro que les mandé a ustedes dice 6 meses, pero no está actualizado. La última actualización de los estatutos de la iglesia dice un año. O sea, después de un año como miembro, pueden ser postulados a un puesto como presbítero o diácono. Para los directores de departamento no es necesario esperar un año, puede ser antes, puede ser 6 meses. Ahora, responsabilidades como hacer un devocional les pueden pedir desde ya, a partir del momento que sean miembros. Eh, Ustedes también pueden, como miembros, pedir audiencia con el consistorio, enviar una carta, solicitar una reunión. O sea, ustedes tienen una voz activa en la iglesia. Se dejan hacer notar su voz y sus impresiones como miembro. Además, bueno, estos son los derechos, participación, postulación a cargos, trabajos más proactivos dentro de la iglesia. Yo sé que todos ustedes ya ayudan de alguna forma, pero pueden estar a cargo de un departamento, como les mencioné, o algún área específica de la iglesia, hacer clases. Por ejemplo, se les puede pedir a alguien, uno de ustedes que tenga cualidades para hacer clase a los niños, se le pide que haga clase a los niños. Ya que ahora del domingo pasado tuvimos 3 niños, o sea, la Cata no los vio, no estuvo, pero tuvimos 3 niños, vamos a empezar a tener 3 niños fijos toda la semana porque hay una hermana nueva que trabaja en un hogar de menores en Rancagua y le dan permiso para traer niños del hogar a la iglesia. Así que va a estar trayendo todos los domingos 3 niños por lo menos. Así que hay trabajo principalmente para hermanas que trabajan con niños. Y así siempre hay ocasiones de trabajo en la iglesia, siempre hay muchas ocasiones de trabajo. Y ustedes como miembros, ustedes la pueden ejercer. Por ejemplo, a cualquiera de ustedes yo les podría pedir que le dé un tema a los jóvenes un día y perfectamente como miembros lo pueden hacer desde el día siguiente que son miembros. Solamente los cargos de presbítero y diácono tienen que esperar un año. Eso respecto a los derechos que tiene un miembro. Ahora, como en todas las cosas, cuando hay derechos, existen también deberes. ¿Cuáles son los deberes de un miembro?
Se considera que un deber del miembro está en todos los cultos de la iglesia, en todas las actividades, a medida que le sea posible. O sea, alguien me dice, yo el día viernes me desocupo a las 9 de la noche, obviamente se entiende que no va a poder estar presente en los estudios bíblicos, pero lo que sea, en la medida que sea posible, se entiende como un deber del miembro estar en todas las actividades de la iglesia, sobre todo el día domingo. ¿No? ¿Qué otro deber tiene el miembro? Participar en las asambleas. Cuando se da un listado de los hermanos habilitados para participar en la asamblea, que oficialmente es una asamblea por año que se realiza en marzo. Es una oficial. Ahora, si surgen motivos para convocar una asamblea extraordinaria, se pueden realizar las asambleas extraordinarias que sean necesarias durante el año. Habitualmente nosotros no lo hacemos, nos basta con la asamblea de marzo, con eso tenemos. Y es obligación de los miembros estar presentes. Pero aquí hay otro tema. Si ustedes han visto, un mes antes que se convoca la asamblea, se publica un listado de los miembros habilitados para participar en la asamblea. ¿Qué significa miembros habilitados? Significa los que están al día con sus contribuciones económicas a la iglesia. Y se entiende aquí derechamente con el tema de los diezmos. La próxima semana voy a dar un tema exclusivo hablando del tema del diezmo. O sea, se entiende que es un deber moral del miembro contribuir con los diezmos, con una décima parte de sus ingresos a la iglesia. Con eso se sostiene la iglesia. Eh, Pregunta específica respecto al diezmo, lo vamos a dejar para la próxima semana. Ahí voy a enseñar exclusivamente desde el punto de vista bíblico lo que es el diezmo. Pero por ahora basta con que entienda que es un deber de los miembros de la iglesia contribuir con los diezmos a la iglesia. Ahora, si ustedes no lo hacen, nadie le va a impedir estar en la iglesia, solamente pierden el derecho de estar presentes en la asamblea con derecho a voz y voto. Aunque sí pueden estar, asumimos que ustedes no están respondiendo con su tiempo, no van a aparecer en ese listado, pero sí pueden hacerse presente en la asamblea como oyentes, pero sin derecho a voz y voto. Y por supuesto, tampoco pueden ser elegidos para un cargo. Nadie, por supuesto, si alguien no está llevando su diezmo, le va a decir usted no puede ir a la iglesia. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Trata sí que entendemos que la persona que tiene derecho a voz y voto en la iglesia, sí tiene que estar comprometida también financieramente con la iglesia. Ahora, respecto a los diezmos, se exige que el diezmista, que el miembro que entrega sus diezmos, lo haga de forma efectiva y sistemática. ¿Qué significa efectiva y sistemática? Más fácil entender sistemática, que sea constante, que lo haga todos los meses. Si alguien, eh, bueno, a la hora de elaborar el listado, se revisa un año para atrás. Si durante el año ha sido sistemático, es decir, diezmó todos los meses, aparece en el listado. Ahora, obviamente, si una persona se hace miembro, por ejemplo, en el mes de enero y la asamblea es marzo, obviamente se le mira 2 meses hacia atrás solamente, desde el momento que se hizo miembro. ¿Qué pasa si una persona, por X motivo, por enfermedad, por cesantía, dejó de diezmar? ¿Qué puede hacer en ese caso? En ese caso, la persona tiene que enviar una carta al consistorio explicando su situación y permitiendo pidiendo que se le permita estar presente en la asamblea con derecho a voz y voto. Y generalmente la respuesta siempre es positiva, porque se entiende si hay un motivo de enfermedad, de accidente, de cesantía, puede ocurrir que la persona deje de diezmar y sea entendido. En esos casos excepcionales, entonces, la persona, para justificarse ante el consistorio, envía una carta pidiendo que se le deje participar en la asamblea. Y como le digo, casi siempre esa respuesta es positiva. Eso es sistemático, hacerlo todos los meses. Eso el tesorero de la iglesia lleva un control con eso. Ahora, ¿qué significa efectivo? Porque dije se pide que sea efectivo y sistemático. Ser efectivo significa que realmente entrego el diezmo y no el 5%. O sea, si yo gano, por ejemplo, 100.000 pesos, mi diezmo es 10.000 pesos. O sea, ser efectivo hacer que efectivamente entrego 10.000 pesos y que no entregue 7, ni 6, ni 5. Eso no sería ser efectivo. Ahora eso no tenemos cómo controlarlo como iglesia. La iglesia no revisa las liquidaciones de pago de cada uno de nosotros. Claro que no. Eso queda a la conciencia. Si yo gano, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y diezmo 10 lucas, estoy mintiendo, no estoy siendo efectivo, pero la iglesia no tiene cómo saberlo. Por lo tanto, no me van a detectar. Así que queda a la conciencia de cada cual.
Se pide ser efectivo y sistemático, pero lo que puede controlar la iglesia es solamente ser sistemático. El ser efectivo queda a la conciencia de cada uno. Eso en cuanto a los deberes. Deberes, estar en las actividades de la iglesia, estar en las asambleas, compromiso financiero, lo que hablé recién, y también se entiende que es un deber del miembro vivir una vida de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Biblia. Si se detecta que un hermano que es miembro no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios, hablo de desobediencia flagrante, por ejemplo, un hermano que esté casado, esté viviendo en adulterio, es una falta flagrante, muy evidente. En esos casos, se le cita al consistorio y se disciplina a ese hermano. La disciplina generalmente consiste en una suspensión de los cargos que pueda tener o con la suspensión del derecho a participar en la Santa Cena, hasta que ese hermano sea restaurado. Hay algunos hermanos que son restaurados, que se toman la disciplina de buena forma, y otros que se la toman de mala forma y simplemente se van de la iglesia. Pero el objetivo de la disciplina es restaurar al hermano. Yo doy un ejemplo, pueden haber otros ejemplos, no sé, un caso de violencia intrafamiliar, obviamente se le va a llamar al hermano y se le va a aplicar la disciplina. La disciplina es con el fin de restaurar al hermano. ¿Cómo se hace? Impidiéndole que tome la cena o impidiéndole que ocupe cierto cargo que está ocupando. A mí, desde que estoy en esta iglesia, no me ha tocado ver ningún caso de disciplina y Dios quiera que nunca me toque verlo. Pero hay situaciones así que por el bien de los hermanos hay que actuar. Gracias a Dios, hasta ahora no ha sido necesario. Y otro deber del miembro es comunicar el Evangelio. En sus contextos donde están, es su deber predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Obviamente esto también queda a su conciencia. La iglesia no va a andar pendiente grabándolo lo que hacen en su trabajo. Obviamente que no. Esto queda a su conciencia. Entonces, reitero, derechos, participar en las asambleas con derecho a voz y voto. Derecho a ser elegidos para un cargo en la iglesia. Derecho a enseñar, predicar, dar devocionales, sin que se lo pidan. Eso es un derecho del miembro, lo puede hacer. En la asamblea puede hacer sugerencias, puede hacer quejas, lo que quiera, puede hacerlo como miembro. Ahora, en cuanto a los deberes, su deber es ser diezmista, constante, sistemático y eficaz. Vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y hablar de Cristo, comunicar el Evangelio y participar en todas las actividades de la iglesia en la medida que le sea posible. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que son deberes y obligaciones de los miembros de la iglesia. Olvidé un derecho importante, obviamente, participar en la Santa Cena. Yo sé que algunos de ustedes ya participan en la Santa Cena porque ya han sido recibidos previamente por otra iglesia evangélica como miembro, por lo tanto se reconoce ese derecho. Pero si alguno de ustedes todavía no participa en la cena, bueno, a partir del momento que se recibe como miembro, desde ese mismo momento, tiene derecho de participar en la Santa Cena. Y si alguno de ustedes no ha sido bautizado, también en ese día se le bautiza. Como ocurrió el año pasado con el hermano Cristian, fue bautizado ese día. Cuando se recibió la hermana Lucy, también fue bautizada ese día. Así que todos son derechos que adquiere el miembro. El comentario, hermanos, consultas. Respecto si es bíblico o no dar diezmo, eso lo vamos a aclarar la próxima semana. Ahí no vamos a hablar solamente de eso. Pero respecto a los deberes y a los derechos que tiene un miembro, ¿alguna pregunta? Yo no, pastor, estoy claro en ese aspecto. Lo entendí ¿Algún? clarito y cómo era. Perfecto, perfecto. Hay un tema que voy a aclarar por si acaso. Si alguno de ustedes en este momento viene de otra iglesia evangélica y fue recibido como miembro de esa iglesia, ya sea presbiteriana u otra, si se va a ser miembro de esta iglesia, tiene que renunciar a la membresía de la otra iglesia, porque hay un registro por root, pasan a los registros de la iglesia y no puede haber duplicidad de membresía de iglesia. Entonces, si alguien aún es miembro de otra iglesia y quiere ser miembro de esta iglesia,
tiene que renunciar, mandar una carta a su iglesia, a su consistorio, renunciando a la membresía de esa iglesia. ¿Alguna otra pregunta? No había pregunta en realidad. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Yo tengo una consulta. Sí. Me quedo con eso. Por ejemplo, yo soy miembro de una iglesia presbiteriana Mm. que es nacional. ¿Mm? Claro, yo tendría que renunciar a mi iglesia, pero Claro. no sé, no, porque por ejemplo, no sé si, estoy hablando de la iglesia presbiteriana nacional. Si Mm. yo me voy, por ejemplo, a una ciudad X donde está esa iglesia, yo tengo la opción de presentar una carta de traslado. Claro. Si es de tu misma denominación, tú solamente pides carta de traslado. Pero como acá estamos hablando de otra denominación presbiteriana, habría que renunciar y adquirir la membresía de esta iglesia. Si tú te vas a vivir a Santiago y hay una iglesia presbiteriana nacional, solamente pides carta de traslado. Sigue siendo miembro de la misma institución que Iglesia Presbiteriana Nacional. Independiente que seamos muy similares o casi idénticos en doctrina, en doctrina en realidad idéntico, pero es otra organización, es otra figura legal. Por lo tanto, si te vas a ser miembro de acá, es necesario renunciar a la otra membresía. Mm. Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Sí, sí. Pastor, Dígame. ¿no todas las iglesias presbiterianas se rigen igual Deberían, en en la, teoría. en la forma del culto, en la administración, la gobernación? Parece que es diferente, porque, por decir, yo veo a veces la iglesia de Curicó, la veo por el WhatsApp, el culto de la tarde, Mm. y es diferente el culto al de nosotros, tiene cosas diferentes, ¿cierto? Ya, ahí estamos hablando de iglesia de una misma denominación, que es Iglesia Sí, Presbiteriana de Chile. Somos la misma iglesia, tenemos claro. los mismos estatutos, la misma confesión de fe, el mismo orden del culto. La diferencia que usted vea son matices solamente. No sé, a lo mejor los cantos de ellos son más movidos, por ejemplo, pero son matices solamente. No son diferencias de fondo. No Claro, sé a qué diferencia particular se refiere usted. me refiero a que no hay una persona que esté dirigiendo el devocional en el primer momento, ¿cierto? Sí. Ah, no, No, sí tienen una persona que dirige el culto, sí tienen. Es que a lo mejor ellos sí. no graban esa parte. Ah, sí, porque no la he visto nunca. No, Solamente porque veo al pastor Cristian. sí, pues, lo mismo que hacemos nosotros, que la transmisión que hacemos del sermón, solamente el sermón, Ah, ya, 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 eso ya, es. ya. No graban el resto, no es que no lo hagan, no, si el culto es el mismo orden. Ya. Yo he estado en iglesias presbiterianas en Brasil, Uruguay y Chile, y son idénticos, el orden es el mismo. Sí, yo estuve en Primero la Brasil oración de también. adoración, después la oración de perdón de Claro, pecado, la intercesión, sí. lo mismo. Y allá en Brasil allá conocí la pantalla, porque acá en Chile todavía no la teníamos, po. Ya, Y allá en Brasil la conocí. Yo bueno, estuve en Foz de Iguazú, estuve en Curitiba, en reuniones. Y la verdad que son iguales, iguales. El sí, culto las es la iglesias misma cosa. presbiterianas debieran ser todas iguales, muy parecidas. Más aún si Claro. estamos hablando de una misma denominación. O sea, si ustedes van a la duodécima de Santiago, Iglesia 1, la música de ellos es Sí, muy diferente. La vestimenta del claro. pastor es muy diferente. El pastor predica con polera. Porque son iglesias diferentes, tienen costumbres Claro. diferentes, pero el orden, la estructura y la doctrina es la misma. Son matices nomás de diferencia. Yo estuve yendo cuando estaba en Santiago, iba a esa que estaba en María Mata con Santa Rosa, Carmen, por ahí. ¿Qué número Sí, era esa? esa es la segunda, y ahora está en Santa Rosa. Tiene Santa un templo Rosa, nuevo en claro. Santa Rosa. Es la segunda de Ya, Santiago. sí. Es una iglesia La tradicionalista, más segunda. parecida a la nuestra. El Sí, predicador sí, predica con toga. sí, 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 Sí. sí. Eso, pastor. Eso. ¿Alguien más? Javiera, tú que vienes de otra iglesia, alguna. Oye, yo estaba apelando a tu iglesia, vos, Javiera. Estaba hablando de Iglesia 1. Sí, me reí. Dije, oh, sí, usa polera de los Beatles. Sí, sí, sí. Sí. No, yo básicamente, a mí lo que me preocupa, y siempre he tenido este problema, no solamente ahora, es que siempre la iglesia a mí me queda lejos.
¿Ya? Entonces, claro, para mí igual es como, ya lo hablamos con Natán igual, como a veces queremos poder asistir a muchas cosas, pero también por el tiempo y por la lejanía nos vemos muy impedidos. Y eso también a mí personalmente me frustra mucho, mucho, mucho. Sí, pero de parte de la iglesia están plenamente justificados, se entiende. Se entiende que no está dentro de sus posibilidades. La Cata también, pues vive lejos, trabaja hasta los sábados en la mañana. Entonces se entiende que tampoco puede estar en todas las actividades. Claro. Tampoco en ningún caso la iglesia va a andar controlando si el hermano faltó de flojo porque realmente no pudo a la iglesia. No, en ningún caso. Todo esto que hablamos queda a la conciencia de cada cual. Claro, Yo no voy a andar exacto. pendiente por qué motivo no vino el hermano Gabriel el sábado a los hombres. No, no voy a estar pendiente de eso. Eso queda a la conciencia de ustedes. Pero se entiende que es un deber del miembro estar en todas las actividades de la iglesia en la medida que le sea posible. Sí, no, era eso, básicamente, como que ese es el tema que a mí me Mm. complica más, pero fuera de eso, lo entiendo absolutamente. Y el otro, el tema de los diezmos. Tampoco yo me entero de quién diezma, quién no diezma, ni mucho menos me entero de cuánto diezma cada uno. Eso lo ve el tesorero de la iglesia y lo publica, solamente se sabe cuando publica en febrero. Estos hermanos están habilitados para diezmar. Eduardo lo lleva correteadito, pastor. Los llega correteadito. Él sí tiene la Claro, información. claro. Es poquito lo que ¿cómo se llama? Yo estuve en una situación así, pues cuando estuvimos con la cuestión de la pandemia, pues, Mm. pastor, Sí, sí, lo escucho. cuando estuvimos con la pandemia, pues yo me atrasé bastante, pues, Ya, bastante. Estuve un año parece que estuve atrasado. ya. Y me avisó rapidito Eduardo y empecé a ponerme al día lo más rápido que pude también, pues. Claro, pero Como siempre, el diezmo se entiende como un deber para el miembro. Usted no claro. era miembro todavía, por lo tanto, para usted es voluntario. Para todos los que no Yo, son miembros, obviamente pueden diezmar y tienen la bendición de Dios por eso. Pero yo no, diezmaba, claro, yo diezmaba de acuerdo a lo que podía y, como se llama, en forma voluntaria. Pero claro. igual era un compromiso que yo me había hecho con la iglesia. Entonces a mí me interesaba ponerme al día y tampoco en ningún momento la idea fue dejarlo atrasado nomás y no pagarlo, Mm. porque es uno el que toma la determinación. Entonces si tomó esa determinación, yo lo tengo clarito que tiene que cumplir, Yo, yo por muchos ¿cierto? años, siendo cristiano, no diezmaba, solamente daba ofrenda. Y siempre andaba Ya, corto plata. Y un día una amiga me dijo, estáis faltándole a Dios en esto, estás robando a Dios. Mira, yo diezmo de todo, y nunca me falta, siempre me va bien, pruébalo mejor. Y comencé a diezmar y experimenté que era verdad. Dios siempre me y en la, proveyó, nunca me faltó. Y y en cuando la- me hice y en miembro la- de la iglesia presbiteriana ya era un deber. Y ya, un claro. mes me di apretado presupuesto y no diezmé. Y ese mes me echaron de la pega. El mes que no diezmé. No, sí, sí, yo lo he comprobado también, pastor, eso que dice usted. Suceden cosas, uno se ve, ¿cómo se llama? Cuando está cumpliendo, se ve que todo florece. Sí. Cuando no, bueno, que yo hace muchos años que lo estoy haciendo, entonces siempre me he fijado que nunca me falta, po, Mm, nunca. Y me florece a mí, de repente voy y me encuentro con cosas que no las tenía presupuestadas y me aparecen. mm. ¿M? Sí, pues, Entonces pasa. nunca me ha faltado, al Mm, contrario. Incluso en el trabajo que yo tenía, toda la gente andaba sustrayendo plata, porque ese mm, trabajo, usted sabe que el personal anda con la plata mm. y se hacen sus movidas por ahí. Entonces yo generalmente les decía, la verdad que yo no entro nada en ese juego porque, Claro, no, pero ¿cómo que esto, que lo otro? No, si yo con lo que gano me basta y me sobra, si claro. eso es lo Ahora, mío. lamentablemente el tema del diezmo tiene muy mala fama en el mundo evangélico por los sinvergüenzas, gente que se enriquece con esto. Claro, mucho, Hay, pero hay muchas iglesias, o sea, la gran mayoría de la iglesia en Chile, la gran mayoría, la persona que recibe los diezmos es el pastor. Todo lo que diezma claro, la iglesia va al bolsillo del pastor. Y así como hay sí, hombres que se han enriquecido con eso. sí, En pues la aquí iglesia presbiteriana no es así. no, En la no es iglesia así, pues presbiteriana
lo recibe la tesorería de la iglesia y con esa Por eso plata se financian todas las actividades de la iglesia, se pagan las cuotas al presbiterio para que el presbiterio tenga sus fondos, el presbiterio a su vez paga una cuota al sínodo y con esas plata de tanto que guarda el presbiterio como en el sínodo se financian proyectos como el que estamos ahora en San Fernando, que estoy a cargo yo, que significa que con recursos del sínodo y del presbiterio y algunos de la iglesia local me hacen el sueldo a mí para que me pueda dedicar a tiempo completo al ministerio. Ah, ya, Yo no tengo un problema en decirlo. Yo tuve que renunciar a cosas para dedicarme a tiempo completo al ministerio, ¿ya? O sea, claro, mi contrato dice, es a 3 años, el proyecto dura 3 años. ya, Durante el primer año estaba contemplado un sueldo de 650.000 pesos líquidos. Y a partir del segundo año aumentó a 695. Ese es mi sueldo líquido. Así voy a estar hasta fin del proyecto. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Y obviamente la iglesia de San Fernando no tiene los recursos como para pagarme el sueldo a mí. Entonces la iglesia de claro. San Fernando pone 300.000 y el resto se lo divide entre el presbiterio y el sínodo. ¿Y dónde salen esos recursos del presbiterio y el sínodo? Justamente de los aportes, de los diezmos y ofrendas de los hermanos. Ya, ya. Yo tuve compañeros de trabajo que se casados con evangélicas, siendo ¿Mm? católicos ellos. Y me tocó, un compañero me contó en Chimarongo, un pastor que tiene una iglesia chiquita por ahí. ¿Mm? Recogía en la época de las cosechas, pastor, en el mes de abril. ¿Mm? Llegaban todos los hermanos con su diezmo, po. ¿Mm? Y mi suegro me contaba, mi suegro le hizo 7.200.000 a la cosecha de tabaco. Ya. Apartó los 720.000 y se los llevó a la iglesia. Y todos los hermanos que hicieron sus cosechas, sean los frutos que hayan sido, llevaron sus diezmos, po. ¿Mm? Y eso es lo que se enojaba a él, porque dijo, el pastor al siguiente mes apareció con auto nuevo al tiro y el auto de él se lo regaló a un hijo. Ujú. ¿Cómo le parece? Bueno, cada iglesia Y ahí eso, tiene su forma. claro, Obviamente, y eso no todos ella, los pastores presbiterianos ganan lo que gano yo. Hay otros casos que claro, las iglesias son grandes y la iglesia está en condiciones de hacer un sueldo mejor. Eso depende de claro, la realidad de cada iglesia. claro. Esa sí, iglesita, aquí mismo en el sector donde vivo yo, pues pastor, Mm, el pastor, hay como 3 iglesias por ahí, es por Ramá. mm, Hay un pastor que se está haciendo la fortuna con la cuestión de la iglesia. sí, Entonces yo le contaba a ese compañero, pues, yo ya. voy a una iglesia evangélica, le dije yo voy a una iglesia presbiteriana, Mm, pero allá, mi querido, hay una administración en la iglesia, hay ujú. tesorero y es el que tiene que ver con la plata. El pastor no toca la plata, le dije. No. Así es como tiene que ser, pues, le dije. No es como pero es que incluso usted le dije, ahora he escuchado una canción de Arjona que dice que Dios se enoja con el pastor que se enriquece con la fe. ¿La ha escuchado, no? Sí, ¿quién no lo ha Así es. escuchado? Claro, pues entonces dije, Sí, eso significa que no es así, pues como lo está eso. haciendo el pastor. Ningún pastor presbiteriano toca la plata, en ningún caso No, pasa por él. no, Recibe el sueldo que pactó con su iglesia. Hay algunas iglesias que son más grandes y más fuertes y que pueden pagarle un sueldo mayor al pastor, y otros, como la iglesia nuestra, no tiene cómo pagarle un pastor y se recurre a ayuda del sínodo y presbiterio. Más claro. consulta, hermanos, comentarios. Yo Entonces, sí, lo que trató ya lo entendí bien, pastor, y yo, perfecto. como le digo, en mi persona, en mi parte, yo desde que me puse yo empecé nuevamente, porque yo estuve, por el asunto del trabajo, estuve alejado muchos años de la iglesia, Mm, pero hace ya 20 y tanto, 25 años por ahí que ya me empecé a en caminar y he tratado de cumplir en lo que prometí, po. ujú. Hasta aquí, gracias a Dios, lo he podido hacer. Y eso que yo ahora es muy poco lo que gano y mi sueldo de jubilado es poco también, pues no Ah, que sí. entonces, pero yo como estoy haciendo este otro trabajito chico de manejar esa liebre, Mm, por ahí me gano chauchito y por ahí hago yo claro. más de lo que en este momento lo que
lo que yo tendría que diezmar. Ujú. Entonces doy Bueno, más. ujú, Después a lo mejor voy a tener que rebajar a lo que gano de la jubilación no cuando no claro. trabaje, porque Y lo con otro, la los edad pastores también todos diezmamos. Todos los pastores diezmamos a nuestra iglesia. ya. Todos diezmamos. ¿Alguna consulta? Catalina, Javiera, Matías. No, yo quedé clara. Perfecto. Entonces, desde el día que ustedes sean recibidos como miembros, ya pueden pedir devocionales o dar un tema a los jóvenes o dirigir el culto. Predicar es más difícil que les pida tan rápido o enseñar el coro dominical, pero también a futuro pretendo. Ya tengo a Cristian haciendo clases, a la hermana Hilda, y tengo predicando al hermano Eduardo y a al hermano Narciso. Tengo a la hermana Sara también haciendo clases los días viernes de repente. Bueno, mi esposa hace todo de repente. Así que la idea es que se arme un buen equipo de predicadores y profesores. Para mí sería un fracaso llegar a los 3 años y que yo haga todo. No, mi idea es formar líderes, formar profesores y predicadores. Eso, hermanos, me decir, eh, Estaríamos. estaríamos. Matías, ¿puedes orar, por favor, para que estemos terminando esta clase? Muy bien. Bendito Padre Celestial, en primer lugar, Señor, agradecido de poder reencontrarnos con nuestros hermanos, Señor, para poder continuar en nuestro proceso, Señor, de formación, Señor, como hijos tuyos, Señor. Esperemos, Señor, que estas clases, Señor, sean de igual provecho, Señor, que las doctrinarias, Señor, para enriquecer nuestro camino, Señor, y fortalecer nuestras convicciones, Señor. Sé tú, Señor, obrando en nuestra alma, Señor, acercándonos a ti, llamándonos, Señor, a vivir conforme a tus preceptos, Señor. Yo te pido, Señor, que te quedes con cada uno de nuestros hermanos, Señor, en el día de hoy, Señor, y durante la semana, Señor, y puedas permitir, Señor, que nos podamos reencontrar nuevamente durante la semana en el domingo. En el Amén. nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Bien, hermano, nos vemos el domingo. Y Nos vemos. nos van ¿Mm? quedando como 2 o 3 clases nomás. Y estamos listos con eso. Son 15 Chao. parece factor. Son 15 y esta era la número, 13. le digo, la 13. Nos quedan 2 clases nomás. Serían 2 No clases. queda nada mismo. Ya, bendiciones a todos. Chao. Chao. Igual, Chao, que estés muy igual, chao bien. a todos. Chao, chao. Chao.